El archivo de las tormentas, juramentada. Tercera parte. Desafiando verdad, ama verdad. Capítulo 58. Cargas. Las nubes que solían acumularse en torno a la base de la meseta de Uritiru se habían ausentado ese día, permitiendo que Dalinar mirara hacia abajo por los interminables acantilados sobre los que se alzaba la torre. No alcanzaba a ver el suelo. Esos precipicios parecían extenderse hasta el infinito. Incluso viéndolos, le costaba hacerse una idea de lo alto que estaban en las montañas. Las escribas de Navani podían medir la altura usando el aire de algún modo, pero sus cifras no lo satisfacían. Quería verlo con sus propios ojos. ¿De verdad estaban a más altura que las nubes sobre las llanuras quebradas? ¿O era que allí, en las montañas, las nubes volaban más bajas? Qué contemplativo te has vuelto con la edad, se dijo mientras subía a una de las plataformas de las puertas juradas. Navani iba cogida de su brazo, pero Taravangian y Adrotagia se habían quedado atrás en la rampa. Navani escrutó en sus ojos mientras esperaban. ¿Sigues preocupado por la última visión? No era en lo que estaba pensando en esos momentos, pero asintió de todas formas. Era cierto que le preocupaba. Odium. Aunque el padre Tormenta había vuelto a su anterior personalidad segura de sí misma, Dalinar no se quitaba de la cabeza el recuerdo del poderoso Spring gimoteando, aterrado. Navani y Yasna habían devorado con deleite su narración del encuentro con el dios oscuro, aunque habían decidido no publicar la crónica para que se distribuyera. Quizá fuese otro acontecimiento planeado de antemano, dijo Navani, colocado ahí por honor para que lo encontraras. Dalinar meneó la cabeza. Odium daba sensación de ser real. De verdad interactué con él. Puedes interactuar con la gente de las visiones, el único con el que no es el mismo Todopoderoso. Porque, según tu teoría, el Todopoderoso no era capaz de crear el simulacro pleno de un dios. No. Vi la eternidad, Navani. Una vastedad divina. Se estremeció. De momento habían decidido suspender el uso de las visiones. ¿Quién sabía a qué se arriesgaban metiendo allí las mentes de la gente y exponiéndolas a una posible influencia de Odium? Por otra parte, ¿quién sabe lo que puede y no puede tocar en el mundo real? Pensó Dalinar. Volvió a alzar la mirada hacia el sol que ardía blanco, hacia el cielo azul claro. Cualquiera habría creído que estar por encima de las nubes le daría más perspectiva. Taravangian y Adrotagia por fin llegaron, seguidos por la extraña potenciadora de pelo corto llegada desde Karbrand, Malata. Los guardias de Dalinar completaban la comitiva. Rial le hizo un saludo marcial. Otro. No hace falta que saludes cada vez que te miro, sargento, dijo Dalinar en tono seco. Mejor pasarme que quedarme corto, señor. El hombre de piel correosa saludó de nuevo. No quiero que se me señale por ser irrespetuoso. No mencioné tu nombre, Rial. Todo el mundo sabía por quién iba, brillante señor. ¿Qué cosas pasan? Rial sonrió y Dalinar hizo un gesto al soldado para que abriera su cantimplora, que olió en busca de alcohol. ¿Esta vez está limpia? Del todo. Ya me regañaste la última vez. Es solo agua. Entonces, ¿el alcohol lo guardas en la petaca, señor?, dijo Rial, bolsillo derecho del pantalón del uniforme. Pero no te preocupes, está bien abotonado y he olvidado por completo que está ahí. Me sorprenderá encontrarla cuando esté fuera de servicio. No lo dudo. Dalinar cogió del brazo a Navani y siguió a Adrotagia y Taravangian. Podrías asignar a otra persona a tu guardia, le susurró Navani. Ese hombre grasiento es impropio.
La verdad es que me cae bien, reconoció Dalinar. Me recuerda a algunos amigos de los viejos tiempos. El edificio de control que se alzaba en el centro de la plataforma era igual que todos los demás. Mosaico en el suelo, mecanismo de cerradura en la pared curvada. Sin embargo, el mosaico de aquel mostraba glifos del canto del alba. El edificio sería idéntico al que estaba en Ciudad Thailand y, cuando se activara el mecanismo, intercambiaría su posición con ese. 10 plataformas allí y otras 10 repartidas por el mundo. Los glifos del suelo sugerían que, de algún modo, tenía que ser posible el transporte directo de una ciudad a otra sin pasar antes por Uritiro. No habían descubierto cómo hacerlo funcionar, así que de momento cada puerta podía intercambiarse solo con su gemela, y antes había que desbloquearlas desde ambos lados. Navani fue derecha al mecanismo de control. Malata la siguió y miró por encima del hombro de Navani, que manipulaba la cerradura, situada en el centro de una estrella de 10 puntas sobre una placa metálica. Sí, dijo Navani, consultando unas notas. El mecanismo es el mismo que en la puerta que lleva a las llanuras quebradas. Hay que girar esto de aquí. Escribió algo por vinculacaña a Ciudad Thailand e hizo salir a todo el mundo del edificio por delante de ella. Un momento más tarde, el edificio entero destelló, envuelto en luz tormentosa como la imagen residual de un tizón movido en la oscuridad. Y entonces, Kaladin y Shallan salieron por la puerta. ¡Ha funcionado!, exclamó Shallan, que llegó con un entusiasmado paso saltarín. En cambio, Kaladin salió con pisadas firmes. Transferir solo los edificios de control en vez de la plataforma entera. Debería ahorrarnos luz tormentosa. Hasta el momento, hacíamos funcionar las puertas juradas a toda potencia para cada intercambio, dijo Navani. Sospecho que no es el único error que hemos cometido en lo tocante a este lugar y sus aparatos. De todas formas, ahora que habéis desbloqueado la puerta por el lado taileño, deberíamos poder usarla a voluntad, con la ayuda de un radiante, por supuesto. Señor, dijo Kaladin a Dalinar, la reina está preparada para vuestra visita. Travangian, Navani, Adrotagia y Malata entraron en el edificio. Pero Shallan empezó a bajar la rampa en dirección a Uritiro. Dalinar cogió a Kaladin del brazo mientras éste hacía ademán de seguirla. ¿El vuelo por delante de la alta tormenta ha ido bien?, le preguntó. Sin problema, señor. Tengo confianza en que podremos hacerlo. En ese caso, con la próxima tormenta partiréis hacia Kholinar. Cuento contigo y con Adolin para impedir que Elhokar se pase de imprudente. Tened cuidado. En la ciudad está pasando algo raro y no puedo permitirme perderos. Sí, señor. Durante el vuelo, fíjate en los terrenos a lo largo de la rama sur del río Curva de la Muerte. Quizá los parshmenios ya los hayan conquistado, pero en realidad te pertenecen a ti. ¿Señor? Eres portador de Esquirlada, Kaladin. Eso te convierte como mínimo en cuarto Dan, título que lleva asociadas tierras. Elhokar te ha encontrado una buena porción junto al curso del río, que revirtió a la corona el año pasado tras la muerte sin herederos de su brillante señor. Las hay más grandes, pero esa ahora te pertenece. Kaladin parecía anonadado. ¿Hay pueblos en esas tierras, señor? 6 o 7, uno de ellos importante. El río es de los más constantes de toda Aleskar. No se seca ni siquiera en la Media Paz, y pasa por allí una buena ruta de caravanas. A tu gente le irá bien. Señor, ya sabes que no deseo esa carga. Si querías una vida sin cargas, no deberías haber pronunciado los ideales, replicó Dalinar. Estas cosas no podemos escogerlas, hijo. Tú asegúrate de tener un buen administrador, escribas sabias y unos cuantos hombres firmes del quinto o sexto Dan para gobernar los pueblos. Si te soy sincero, ya nos consideraré afortunados, a ti incluido, si cuando acabe todo esto nos queda aún la carga de un reino. Kaladin asintió despacio. Mi familia está en el norte de Aleskar. Ahora que he practicado el vuelo con las tormentas,
querría ir a recogerlos cuando regrese de la misión de Kholinar. Abre esa puerta jurada y tendrás todo el tiempo que necesites. Te lo aseguro, lo mejor que puedes hacer ahora mismo por tu familia es impedir que Aleskar caiga. Según los informes recibidos por Vinculacaña, los portadores del vacío avanzaban con lentitud hacia el norte y habían tomado buena parte de Aleskar. Rhys Ruthar había intentado agrupar las fuerzas Alesi que aún quedaban en la zona, pero los fusionados los habían obligado a replegarse hacia Erdas, sufriendo graves daños. Sin embargo, los portadores del vacío no estaban matando a civiles. La familia de Kaladin debería estar relativamente a salvo. El capitán bajó al trote por la rampa y Dalinar se lo quedó mirando, meditando sobre sus propias cargas. Cuando él o Cariadolin regresaran de la misión para rescatar Kholinar, tendrían que seguir adelante con el plan de elocar y coronar como alto rey a Dalinar. Aún no lo había anunciado, ni siquiera a los altos príncipes. Una parte de Dalinar sabía que debería empezar ya con los preparativos, abdicando su alto principado en Adolin, pero lo estaba postergando. Hacerlo marcaría una separación final con su tierra natal, y al menos le gustaría ayudar a recuperar la capital antes de dar ese paso. Dalinar se reunió con los demás en el edificio de control e hizo una seña con la cabeza a Malata. La potenciadora invocó su hoja esquirlada y la insertó en la ranura. El metal de la placa se movió y fluyó, adaptándose a la forma de la hoja. Habían hecho pruebas y aunque las paredes del edificio eran finas, nunca se veía la punta de la hoja esquirlada salir por el exterior. Se fundía con el mecanismo. Malata empujó hacia el lado la empuñadura del arma. La pared interior del edificio de control rotó. El suelo empezó a brillar bajo los mosaicos, iluminándolos como si fuesen de cristal tintado. La caballera detuvo su hoja en la posición adecuada y tras un fogonazo de luz, habían llegado a su destino. Dalinar salió del pequeño edificio, una plataforma en la lejana ciudad Thailen, situada en la costa occidental de una gran isla sureña cerca de las tierras heladas. Allí, la plataforma que rodeaba la puerta jurada se había reconvertido en un jardín escultórico, pero la mayoría de sus piezas estaban caídas y rotas. La reina Fen los esperaba en la rampa de acceso acompañada de su séquito. Shallan había debido de aconsejarle que esperara allí, por si no funcionaba el proceso de trasladar solo el edificio. La plataforma se hallaba en la parte alta de la ciudad portuaria, y cuando Dalinar se acercó al borde, comprobó que tenía unas vistas excelentes que quitaban el aliento. Ciudad Thailen era, al igual que Kharbrandt, una metrópolis construida en la ladera de una montaña para protegerla de las altas tormentas. Aunque Dalinar no había estado nunca en la ciudad, había estudiado sus mapas y sabía que en otros tiempos había consistido solo en un sector cerca del centro al que llamaban el Distrito Antiguo. Era una porción elevada que tenía una forma característica por la forma en que se había tallado la roca milenios antes. Desde entonces la ciudad se había expandido. Otra zona a menor altitud, llamada el Distrito Bajo, se apiñaba contra la base de la muralla de piedra, una amplia y baja fortificación en sentido oeste que abarcaba desde los acantilados en un extremo de la ciudad hasta los pies de las montañas en el otro. Por encima y detrás del Distrito Antiguo, la ciudad se había extendido por una sucesión de terrazas, los distintos altos que ascendían hasta el Distrito Real, desde el que se dominaba la ciudad entera, compuesto de palacios, mansiones y templos. La plataforma de la puerta jurada estaba en ese nivel, en el límite septentrional de la ciudad, cerca de los acantilados que caían al océano. En otro tiempo, el lugar habría deslumbrado por su espléndida arquitectura. Ese día, a Dalinar lo impresionó otra cosa. Decenas, no, centenares de edificios estaban derrumbados.
Secciones enteras se habían hecho escombros cuando las estructuras de encima, destrozadas por la tormenta eterna, se habían deslizado y caído sobre ellas. Lo que una vez fue una de las ciudades más hermosas de todo Roshar, famosa por su arte, su comercio y su buen mármol, estaba resquebrajada y rota, como un plato dejado caer al suelo por una doncella descuidada. Resultaba irónico que muchos de los edificios más modestos en la base de la ciudad, a la sombra de la muralla, hubieran resistido la tormenta. Pero los famosos muelles de Tailen estaban fuera de esa fortificación. Delante de la ciudad, en una pequeña península occidental sobre la que se había construido con ahínco, seguramente almacenes, tabernas y tiendas. Todo de madera. La tormenta lo había barrido por completo. Solo quedaban ruinas. Padre Tormenta. No era de extrañar que Fen se hubiera resistido a desviar su atención a las exigencias de Dalinar. Casi toda la destrucción la había provocado aquella primera y potente tormenta eterna. Ciudad Tailen estaba particularmente desprotegida, sin tierra que domara la tormenta en su avance por el océano occidental. Para colmo, muchas más estructuras habían sido de madera, sobre todo en los distritos altos, un lujo que solo podían permitirse lugares como Ciudad Tailen, que hasta hacía poco solo había tenido que sufrir los vientos tormentosos más suaves. La tormenta eterna ya había pasado 5 veces, aunque sus sucesivas llegadas habían sido más mansas que la primera, por suerte. Dalinar se quedó un momento contemplándolo todo antes de encabezar su grupo hacia el lugar donde los esperaba la reina Fen en la rampa, con un séquito de escribas, ojos claros y guardias. Entre ellos estaba su príncipe consorte, Kmakl, un taileño envejecido con bigote y cejas a juego, ambos cayendo a los lados de su cara. Llevaba camisa y gorro, y lo asistían 2 fervorosos que le hacían de escribas. Fen, dijo Dalinar con suavidad. Lo siento. Vivimos demasiado tiempo en la opulencia, por lo que parece, dijo Fen, y a Dalinar lo sorprendió su acento. No había estado presente en las visiones. Recuerdo que, de niña, me preocupaba que la gente de otros países descubriera lo bien que estábamos aquí, con el tiempo agradable de los estrechos y las tormentas rotas. Suponía que algún día íbamos a tener una avalancha de inmigrantes. Se volvió hacia su ciudad y suspiró. ¿Cómo habría sido vivir allí? Dalinar trató de imaginarse la vida en hogares que no dieran la sensación de fortalezas, edificios de madera con amplias ventanas, techos que solo eran necesarios para detener la lluvia. La gente bromeaba diciendo que en Kharbrandt había que poner campanas fuera para saber cuándo llegaba una alta tormenta, o ni se enterarían. Por suerte para Travangian, la leve orientación septentrional de su ciudad había evitado una devastación a la misma escala que en Ciudad Tailen. Bueno, dejad que os enseñe la ciudad, dijo Fen. Creo que aún quedan en pie algunos sitios dignos de visitar. Suscríbete, deja un like, comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y al volverte miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 58. Oye, ¿sabes? Me dio muchas vibras de, salvando todas las distancias porque son obras muy diferentes, de Dark Souls 1, ¿sabes? Bueno, de los Dark Souls en general. Los Dark Souls, incluso el Elden Ring, ¿sabes? Estos juegos, no diré que los juegos de From Software, pero tipo Elden Ring, Dark Souls, estos juegos de fantasía oscura, de RPG tan maravillosos y famosos. Su contexto siempre es que se llega a una civilización que está en ruinas, ¿sabes? Y tú aprendes de esa civilización pues por las pistas que te dan las construcciones, por escritos que se encuentran por ahí, por la descripción de los objetos, ¿sabes?
me dio como esa sensación de que, wow, antes era una ciudad de opulencia, ahorita está en ruinas casi que al completo. Además que, interesante, ¿no? Ciudad Thailand parece que estaba resguardada incluso de las altas tormentas normales y eso hizo que, pues, como que sus construcciones fueran de madera, o sea, de madera. Y de repente viene una tormenta, igual de fuerte que una alta tormenta, ¿sabes? La tormenta eterna. Por el otro lado, hermano, o sea, joder, arrasó. Es que imagínate, si en su mayoría eran construcciones de madera, Dios mío, como arrasó, imagino. Como estos terremotos que se han vivido en ciudades muy grandes, también en la historia de nuestra humanidad. Hubo uno muy fuerte, ¿no? En Ciudad México en algún momento. ¿Fue en Ciudad México? En Chile también, creo que en Perú, ¿no? Han habido como devastaciones muy grandes. Tal vez yo creo que así podemos imaginarnos cómo está Ciudad Thailand, ¿no? Joder, interesante. Este personaje de la Reina Fen me llama mucho la atención. Y ahora se nota que Travangian ya está a full con el plan de Dalinar, ¿sabes? Porque está ahí junto a él. Ya el plan de Travangian es apoyémoslo y poco a poco le vamos a quitar poder hasta que nosotros nos quedamos como líderes. Interesante. Eso va a ser un plan de poco a poco. Pero está bien no tener y no estar con la tensión de joder. Ese tipo que finges ser buenísimo, en cualquier momento te clava un puñal por la espalda. Afortunadamente no. Afortunadamente ahora el puñal va a ser cuando ya todo esté como muy unido y cuando la influencia política te joda. Que eso está por verse, por supuesto. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado esta narración. Nada, nos veremos en la próxima con más de Juramentada.